Desde que era niño sufría algunos síntomas que yo no sabía que eran ansiedad en ese momento, pero ya eran algo que en mi vida pues yo temía mucho cuando sucedía, ¿no? Algunas de las cosas que me pasaban desde que era pequeño era mucho esta sensación de perder la respiración, esta sensación de querer de repente tener muchas ganas de correr, pensamientos negativos que no se iban por días y sobre todo un miedo irracional, que yo no sabía cuándo llegaba ni por qué llegaba, y durante todo el día, las 24 horas, incluso antes de irme a dormir y al despertar, sentí un miedo paralizante que yo no sabía explicarle a nadie, ¿no? Porque no había una razón en mi vida en ese momento que me estuviera causando mucho estrés o que me hubiera causado justamente temerle a algo, pero durante todo el día yo sentía ese temor y de repente llegó un punto ya en mi vida más adulta, un periodo en particular, hace aproximadamente unos 4 años, en los que sí dejé de ser funcional. Básicamente ya no era una persona que pudiese llevar una vida normal, dejé de comer, no me pasaba la comida, la garganta la sentía muy cerrada y a lo largo de todo el día en el trabajo, en reuniones familiares, con personas, yo no podía estar tranquilo, tenía que pararme, tenía que ponerme a caminar, tenía que salir, excusarme, ir al baño, ponerme agua en la cara y tratar de hablar con alguien y tratar de explicarle qué es lo que sentía, pero simplemente no encontraba una respuesta. Y dentro de estas pláticas que tuve con algunas personas, hubo una que me comentó que conocía el trabajo de Fabiola, de Fabi Cuevas, que ella sabía justamente que tenía un curso especializado en ansiedad y fue gracias a este contacto que yo pude contactar con Fabi en ese momento, que pude conocerla. Tuve una llamada con ella en la cual por fortuna ella pudo darme una contención y me invitó a ser parte del programa Dale Alas a la Ansiedad, que yo nunca conocí y no había conocido antes, que nunca había escuchado de ese programa. Y justamente al entrar al programa, creo que para mí el momento definitivo fue entender que lo que yo estaba sintiendo era ansiedad. Para empezar, ponerle nombre a algo que tú has vivido toda la vida, que has tenido a lo largo de varios periodos y que has sentido constantemente sin saber qué es lo que tienes, sin saber a qué se debe. Ponerle nombre, decir que es ansiedad y saber justamente que la ansiedad no es peligrosa, eso para mí fue inmediato en mi bienestar, ¿no? Y fue algo que me impactó de manera muy rápida y que desde el paso 1, entré a Dale Alas, empecé el paso 1, vi los primeros videos, logré entender eso y se los juro, ya sentía yo como mi cuerpo me decía completamente vamos a estar mejor, todo va a estar mejor. Entendí de pronto ya después siguiendo las lecciones cuál era el motivo de los síntomas que yo sentía, por qué sentía un miedo irracional, por qué sentía taquicardia, por qué de repente la garganta se me cerraba y no podía pasar comida. Creo que esa es la parte clave que tiene Dale Alas a la Ansiedad, que te ayuda a entender qué es lo que está pasando en tu cuerpo, te ayuda a saber por qué tu cabeza reacciona de ciertas maneras, por qué el corazón te palpita tan rápido, por qué de repente tu respiración parece que disminuye y por qué también no debes tener miedo cuando eso pasa, porque algo que le voy a agradecer siempre a Fabi, a Desansiedad, es que a partir de esas explicaciones, a partir de ese entendimiento, yo supe que esas cosas que hacía mi cuerpo no las hacía para dañarme, que las hacía para en realidad darme un mensaje de que tenía que hacer una pausa, de que tenía que reconectar con emociones que había estado dejando de lado, con pensamientos que en ese momento no necesariamente tenía como prioridad en mi vida y que tenía que traerlos de vuelta para poder escuchar las cosas que de verdad necesitaba. Entonces, le agradezco siempre a Fabi haberme dado la introducción a este programa, haberlo creado y pues hasta la fecha, cada vez que tengo ansiedad de nuevo, cada vez que siento volver esos síntomas, lo que pasa es que ya no les tengo miedo, ya los entiendo y siempre le voy a estar agradecido. Así que gracias Desansiedad, gracias a todo el equipo y ojalá muchos de ustedes puedan tener una experiencia así de satisfactoria como yo.